Hola a todos, el tema que vamos a ver hoy es de funciones escalares, otro tipo de integral de línea con respecto al video anterior. Lo que va a cambiar básicamente es el diferencial y por supuesto el significado de la integral. Empezamos igual con C, una curva suave en R2 con parametrización R de t con funciones coordenadas x de t, y de t. Aquí el parámetro se mueve en el intervalo cerrado a, b. Y vamos a considerar una función definida sobre la curva que toma valores en los reales, continua. Acuérdense que en el video anterior nosotros vimos que la integral sobre la curva de la función f diferencial de arco representa el área de esta superficie, que es la superficie que tiene como frontera C en el plano z igual a 0 y a f por otro lado. Lo que nos interesa ahora es conocer el área de la proyección de esta región en el plano y igual a 0, que aquí es el plano xz, que es justamente la que se señala aquí. Bueno, esa área la voy a definir como la integral sobre C de la función f de x. Cambia el diferencial, ahora es de x. Y se calcula mediante la siguiente expresión. Entonces la integral sobre la curva C de la función f de x es la integral en los límites de integración. Se escribe cómo se mueve el parámetro, acuérdense, en este caso desde a hasta b. Me interesa la función definida únicamente sobre la curva. ¿Cuál es el comportamiento de la función sobre la curva? Por eso evalúo en la parametrización. Y este diferencial de x va a ser x' de t de t. Bueno, ¿quién es x' de t? Es la derivada con respecto de t de la primer función coordenada. Entonces, acuérdense de la interpretación geométrica. Esto lo que está calculando es el área de la proyección de la superficie que nosotros vimos en el video anterior en el plano y igual a 0. De manera análoga, vamos a definir la integral sobre la curva C de la función f diferencial de y como el área de la proyección de esta curva en el plano x igual a 0 o bien en el plano yz. Como se calcula, otra vez en los límites de integración va como se mueve el parámetro desde a hasta b. Me interesa la función sobre la curva, por eso evalúo en la parametrización. Y el diferencial de y se ve como y' de t, donde y' de t es justamente la derivada de la segunda función coordenada con respecto de t. Bueno, como ustedes ven, pues los cálculos son muy sencillos. Si C es una curva en R3 con parametrización R de t igual a x de t, y de t, z de t, en donde el parámetro se mueve en el intervalo cerrado a, b, es una curva suave, y f es una función definida sobre la curva que toma valores en los reales, una función continua. Entonces podemos construir tres tipos de integrales con diferentes diferenciales, a saber de x, de y, de z. Y pues con el cálculo como antes, ¿no? La integral sobre c de la función f de z, en los límites de integración aparece cómo se mueve el parámetro, me interesa la función sobre la curva, por eso evalúo en la parametrización. El diferencial de z se ve como z' de t, donde z' de t es la derivada de la tercera función coordenada con respecto de t. Como antes, si la función es suave a trozos, digamos, está representada como la unión de una cantidad finita de curvas suaves, entonces la integral sobre la curva C
de la función f, por ejemplo, diferencial de x, sería, aquí no es la unión, sino más bien la suma. Desde i igual a 1 hasta n de las integrales sobre los pedacitos suaves. Un ejemplo para que vean todo esto, ya con todo es realmente muy sencillo. Entonces vamos a evaluar esta integral, donde c es el segmento de recta del 1,0,0 al 4,1,2. Acuérdense que todo esto parte siempre de conocer una parametrización de la curva con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a parametrizar el segmento. Ya sabemos que una parametrización para el segmento R de t está dada por t veces el punto en donde termino, más 1 menos t veces el punto en donde quiero iniciar, y aquí tengo la parametrización. Entonces, esta es mi primera función coordenada, mi segunda función coordenada, tercera función coordenada, y acuérdense que para el segmento la t se mueve de 0 a 1. Muy bien, con esto en mente, aquí está involucrados de x, de y, de z, entonces me interesa conocer x', y', z', y con respecto a la parametrización que teníamos, x' de t se vería como 3, y' de t se vería como 1, z' de t se vería como 2. Ahora sí expreso la integral. Acuérdense que me interesa la función, pero cómo se comporta sobre la curva. Y sobre la curva, mi tercer coordenada, si nosotros recordamos, se ve como 2t. Esa es la tercera coordenada, la segunda, la primera. Entonces acuérdense bien. Y ahora sí empezamos. Entonces me quedaría 2t al cuadrado. Y luego mi diferencial de x. Mi diferencial de x se ve como x' de t, que es 3 de t. Y luego aquí más x cuadrada. Mi primer coordenada se veía como 3t más 1 al cuadrado. Diferencial de y, el diferencial de y se ve como y' de t, pero y' es 1, entonces 1 de t. Más y cuadrada, pero acuérdense que mi segunda coordenada en la parametrización es t al cuadrado de z. El de z se ve como z' de t, pero z' es 2 de t. Y ya, haciendo los cálculos, tenemos esto de aquí. Bueno, estos realmente son ejercicios sencillos. Lo que me interesa en esta parte es que ustedes se acostumbren al cálculo de estas integrales. Después va a tener bastante más sentido cuando veamos aplicaciones de todo esto. Bueno, muchos saludos y estoy al pendiente de sus dudas.